entonces hay un ejercicio de nuestra guía de conjuntos numéricos en que pueden haber tenido algún tipo de inconveniente. El ejercicio decía: escribe 5 números reales diferentes que pertenezcan a cada uno de los siguientes intervalos. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos un primer intervalo A, intervalo cerrado por ambos lados, que va del 7 al 14. El ejercicio B, el intervalo B, intervalo cerrado por la izquierda en 3/4 hasta 5/4, pero este intervalo es abierto. El ejercicio C me dice que va desde intervalo cerrado, porque el corchete está cerrado, desde -1/3 hasta 5/4, también intervalo cerrado. El ejercicio D me dice que intervalo abierto desde la raíz de 9 hasta intervalo cerrado, la raíz de 15. El ejercicio E me dice que va del número decimal menos 2,5 hasta el 0. Ambos intervalos cerrados por la derecha y por la izquierda. Al revés, por la izquierda y por la derecha. Y el ejercicio F es un intervalo que va desde el menos infinito, o sea, siempre va a haber un corchete abierto cuando mostremos el símbolo de infinito, hasta el número 2/5 y también intervalo abierto, ya que el corchete no está tomando al número. Entonces vamos a ir en un primer momento identificando un intervalo sencillo, ¿cierto?, que va del 7 al 14. Nuevamente la indicación me dice que tenemos que identificar o escribir 5 números reales que estén dentro de este intervalo, ¿ya? Por lo tanto, por eso yo acá dibujé la recta numérica, donde tenemos que ubicar los números que pertenezcan a los intervalos que tenemos acá. Dice que va desde el 7 al 14 y es corchete cerrado. Lo voy a ubicar de esta manera. Como es el 7 positivo, derecha en la recta numérica, ¿cierto? Y voy a anotar acá, miren, para que ustedes puedan verlo. Corchete cerrado, ¿ya? Como es corchete cerrado, recuerde que me está indicando que el 7 lo está tomando. Entonces va a haber pelotita pintada. Y va hasta el 14, es decir, hasta acá. Pelotita pintada. Entonces yo estoy hablando solo de el intervalo que está acá. Es decir, yo solamente estoy haciendo referencia en la letra A todos los números que están dentro del intervalo que yo pinté. Solamente acá. Entonces me dice que yo tengo que anotar 5 números reales que pertenezcan a este conjunto. Entonces, si bien visiblemente en la recta numérica tengo el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y hasta el 14, ¿por qué los nombro? Porque los toma. Recuerde que los extremos los está tomando, por eso yo puedo nombrar al 7. Aparte, también tenemos numeritos aquí entre medio, entre el 7 y el 8 también hay numeritos, si son los números decimales o las fracciones. Y aquí yo sé que está el 7.5. Entre el 8 y el 9, a la mitad, está el 8.5. Entre el 9 y el 10, el 9.5. Entonces, dentro de este intervalo, aunque sea un pedacito cortito, chiquitito, hay infinitos números. Entonces, vamos a notar el primero. Yo puedo, como estoy tomando con el corchete, puedo agregar el mismo número 7, porque es un intervalo cerrado, es decir, que está incluyendo ese número. Voy a tomar al 7, voy a tomar al 9.8 como número decimal, porque está aquí dentro, está casi llegando al 10, pero está dentro de ese mismo intervalo. Voy a tomar al 10, voy a tomar al 11, voy a tomar al 12.1, que está pasadito del 12, y voy a poner otro ejemplo al mismo 14.
¿Ya? Y ahí tengo 5 ejemplos de números reales, porque recuerde que estamos trabajando los números reales. Puede anotar fracciones, números decimales, números positivos o negativos, en este caso solamente positivo porque estamos trabajando en el lado derecho de la recta numérica. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo para poder ubicar 5 números reales en un trozo de recta numérica. Vamos a ir con el ejemplo de la letra B, que dice intervalo cerrado en 3/4 hasta intervalo abierto el 5/4. Como son números fraccionarios, usted tiene que recordar lo siguiente, que las fracciones están simbolizando o representando una escritura de los números decimales, ¿ya? Entonces usted sabe que en este caso 3/4 lo podemos representar como 3 dividido 4. Y si usted hace esa operación es 0.75. Entonces yo lo voy a anotar acá. 3/4 es 0.75 como número decimal. Y vamos a ver cuánto es 5/4. 5 dividido 4 es 1.25. 1.25 o 1,25. Entonces, si nos damos cuenta en nuestra recta numérica, acá el 3/4, como es 0.75, estaría antes del 1. Acá tengo el 0.5, justo aquí a la mitad. Entonces, la mitad de la mitad sería 0.75. Y luego vamos al 1.25. Voy al 1. La mitad, ¿cierto? Es 1.5, pero yo estoy buscando 1.25, o sea, algo más chiquitito. Entonces, justo aquí en la mitad de la mitad estaría también el 1.25. ¿Ya? Entonces, el intervalo del que estamos hablando nosotros es bien pequeñito. Es desde acá, voy a anotar aquí cerrado, ya, porque recuerde que el 0.75 lo está tomando, hasta el 1.25, aquí, abierto. Lo voy a anotar de esa manera para que se pueda ver bien. ¿Ya? Abierto porque no lo toma. Eso en grandes rasgos como números decimales, pero ustedes tienen que saber que dentro de este rango también yo puedo seguir anotando más fracciones. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se pueden organizar visualmente estas fracciones dentro de este intervalo. Entonces, como habíamos dicho, solamente vamos a trabajar en este pedacito de intervalo, es decir, entre el 0 y el 1 y entre el 1 y el 2. Vamos a hacer un acercamiento de aquello para que ustedes vean en el trocito de recta numérica que vamos a trabajar. Fíjese. Solamente en ese pedacito se va a trabajar, por lo tanto vamos a ampliar nuestra recta numérica y solamente vamos a mostrar ese trocito de intervalo. Entonces, como les dije, solamente nos va a servir desde el 0 al 1 y del 1 al 2 para poder ubicarnos en la recta numérica. Volviendo a retomar, sabemos que 3/4 simboliza el número decimal 0.75 y el 5/4 representa el número decimal 1.25. Si yo quiero ubicar estos números decimales, ya como números decimales en la recta numérica, ¿qué digo? Entre el 0 y el 1, la mitad es 0,5, por lo tanto, el siguiente va a ser 0,75. Acá, entre 1 y 2, ¿cierto? Para poder ubicar el siguiente número, también hago la misma analogía. La mitad vendría siendo ya 1,5. Por lo tanto, el 1,25 estaría antes, ¿ya? Porque es más chiquitito. Eso es 1.2. Y esto es 1.5. Entonces, el 1,25 estaría antes. Como lo habíamos dicho anteriormente, los números decimales entre el intervalo que van a estar fluctuando van a ser el siguiente. Desde acá, intervalo cerrado, es decir, pelotita pintada sería, hasta acá, intervalo abierto, entonces la pelotita no sería pintada.
¿ya? Pero no nos están pidiendo que nosotros ubiquemos los números decimales, sino que nos están pidiendo que reconozcamos 5 números reales que estén entre este intervalo y que aparte tienen que estar representados como fracción, porque ese es el ejemplo que nos están dando. Y si yo digo 3 cuartos y 5 cuartos que tienen el mismo denominador, tenemos que analizar cómo es que se va a dividir la recta numérica. Recuerde que el numerador tiene un significado y el denominador tiene otro. Bien, marqué un poquito más los valores para que se pudieran notar. Entonces dijimos que 3 cuartos simboliza 0,75, ¿cierto? Ubicado en la recta numérica. 5 cuartos simboliza al número decimal 1.25, también ubicado en la recta numérica, pero ahora tenemos que analizar como fracción este número. Recuerde que el numerador significa las partes que han tomado de un todo. Imagínense, yo tengo un cuadrado y el denominador significa en cuántas partes está dividido. Entonces yo tengo un cuadrado que está dividido en 4 partes iguales, supongamos eso, pero el numerador me está indicando que yo estoy tomando 3. Este diagrama, este gráfico me está diciendo que yo estoy representando la fracción 3 cuartos, porque tengo 3 pintados de las 4 divisiones. Entonces, si yo quiero llevar esta fracción a la recta numérica, estoy hablando de que la recta numérica la tengo que dividir en 4 partes iguales, es decir, del 0 al 1 dividirla en 4 partes, del 1 al 2 también en 4 partes y así sucesivamente. Pero como yo solo estoy trabajando entre estos intervalos, esas son las partes que me interesan. Entonces, del 0 al 1 lo tengo que dividir en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y aquí estaría la cuarta. Y ahora vamos de nuevo. 1, 2, 3 y acá estaría la cuarta parte. Ahora, vamos a ver cómo ubicar los números. Si está dividido en cuartos, quiere decir que estamos hablando del mismo denominador, por lo tanto voy a empezar del 0 a la primera división es un cuarto. Después viene 2 cuartos. Después viene el 3 cuartos, fíjese, 3 cuartos coincide con 0.75 y acá justo en el 1 vamos a ubicar el 4 cuartos. Luego viene el 5 cuartos y fíjese, coincide con el 1.25. Después 6 cuartos, 7 cuartos y acá viene el 8 cuartos. Entonces, para que usted se dé cuenta que las fracciones solamente simbolizan a los números decimales, es una forma de representarlos. Vamos a ver acá, pues, fíjese bien, el 2 cuartos, 2 dividido 4, me va a dar 0.5, es decir, justo la mitad. Vamos a ver acá ahora, 6 cuartos, 6 dividido 4. ¿Qué me da? 1.5. Acá, justo donde está el número decimal 1.5. El 1 lo puedo representar como 4 partido 4, por supuesto, porque si yo el 4 lo divido en 4, es un entero. Todo número dividido por sí mismo es un entero. Acá, el 8 cuartos significa que el 8 lo estoy dividiendo en 4 partes. Es decir, que eso es 2 enteros. Entonces, si se fijan, yo estoy acá ubicando las fracciones que simbolizan o representan números decimales. Entonces ahora, olvidémonos de los números decimales, sino que solamente trabajemos con las fracciones. Para volver al inicio, donde nos están pidiendo que yo tengo que identificar 5 números reales que estén dentro de este intervalo, del intervalo entre 3 cuartos y 5 cuartos. El 3 cuartos es cerrado, entonces como habíamos dicho, la pelotita de 3 cuartos va a estar pintada. Pero la pelotita de 5 cuartos está abierta, entonces solamente estamos trabajando ahí, en ese pedacito, nada más que aquello. Entonces, ¿cómo podemos encontrar otras fracciones que estén entre el 3 cuartos y el 5 cuartos? Si ya no hay más divisiones, sería un poquito difícil verlo, pero acá tenemos una técnica que es la de amplificar. Bien, como habíamos dicho anteriormente,
la técnica que vamos a utilizar para poder ubicar estos dos números así exactamente como fracciones en la recta numérica es la técnica de amplificar. Vamos a volver a lo que teníamos anteriormente. Recuerde que aquí, como el denominador era 4, dividimos en 4 partes cada trocito de la recta numérica. Del 0 al 1 se divide en 4, ¿cierto? Del 1 al 2 también se divide en 4, porque cada trocito equivale a un entero. Entonces, por eso, el denominador indica en cuánto se divide y el numerador indica dónde me debo posicionar, ¿cierto? Entonces, si yo ahora voy a utilizar la técnica de amplificar, vamos a amplificar para fracciones equivalentes. Es decir, lo mismo que yo haga en el numerador lo tengo que hacer en el denominador. Y por lo tanto, como voy a amplificar, la primera fracción y la segunda la voy a amplificar por el mismo número, para que el denominador también me quede igual en ambas fracciones. Si no entiende, preste atención. Fíjese bien a lo que me refiero. El 3/4 yo lo voy a amplificar, es decir, a multiplicar por 2. Numerador y denominador. Y el 3/4 se va a convertir en 6/8. Y ahora el 5/4 también tengo que fijarme que el denominador me quede en 8. Por lo tanto, también lo voy a amplificar por 2. 5 por 2, 10. Y 4 por 2, 8. Es decir, la primera fracción, el 3/4, se convirtió en la fracción equivalente 6/8. Y la segunda fracción, 5/4, se transformó en la fracción equivalente 10/8. Para que usted vea, si es que no me cree, 6 dividido 8 me debería dar 0.75. Es decir, fracción equivalente. Este número decimal 0.75 se puede escribir como 6/8 y también como 3/4, porque está representando al mismo número decimal. Y 10/8 o 10 dividido 8 me tendría que dar 1.25. Significa que el número decimal 1.25 lo podemos representar como 10/8 y también como 5/4. Pero, ¿qué significa que hayamos hecho esta transformación? Significa que ahora ya no vamos a dividir la recta numérica en 4 partes, sino que la vamos a dividir en 8. Entonces, en 8 partes iguales. Desde el 0 al primero, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí dividimos en 8 partes el primer entero. Y ahora vamos a dividir nuestro segundo entero en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ir ubicando nuestros números. Acá tenemos 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. El 6/8 es lo que nos sirve. 7/8, 8/8, justo aquí en el un entero, porque 8 partido 8 me da 1. Después viene 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 y finalmente 16/8. Entonces, si yo verifico acá, 16/8 o 16 dividido 8 me da 2 enteros. Lo he dividido bien. Pero yo solamente, recuerda que estoy trabajando en el intervalo de 6/8 cerrado hasta 10/8 acá, abierto. Solamente ese trocito. Y si nos fijamos acá, vamos a poner, antes estábamos trabajando de 3/4 a 5/4 y entre medio me quedaba el 1. Ahora estoy haciendo lo mismo, pero con fracciones equivalentes. Entre medio me quedó el 1, ¿cierto? Y 6/8 y 10/8. Y acá yo ya puedo
verificar más números, porque si se fijan acá, los únicos dos números que podíamos haber anotado para este intervalo era el 3/4 porque lo toma y el 4/4. El 5/4 no podría haber estado dentro de nuestro ejemplo. Pero acá, como yo amplifiqué, tengo al 6/8 porque lo toma, al 7/8, al 8/8, al 9/8 y al 10/8 no lo puedo incluir porque es pelotita abierta. Es decir, que el intervalo llega hasta un poquito más adelante, no toma ese número. ¿Ya? Tenemos 4 ejemplos, es decir, que haber amplificado por 2 no nos sirvió. Ahora tenemos que amplificar por un número más grande para poder dividir más la recta numérica. Y ahí van a poder encontrar cuáles son los números para poder dar los 5 ejemplos que se les están pidiendo. Volviendo a nuestra recta numérica original, tenemos que ahora ver el ejercicio C, donde dice que ambos son intervalos cerrados, ¿cierto? Por derecha y por izquierda, y va desde el -1/3 hasta el 5/4, es decir, estoy fluctuando entre números negativos y positivos. Por lo tanto, yo voy a ver en mi calculadora lo primero, ¿dónde estaría más o menos ubicado el -1/3? -1 dividido 3. Eso es 0,3 periódico, pero negativo. Es decir, que el 0,3 periódico, si yo voy acá a mi recta numérica, aquí entre el -1 y el 0 es 0,5 negativo. Y el 0,3 estaría antes, más o menos como por acá. Es una estimación. Y eso va a ser 0,3 periódico negativo. Más o menos ahí. ¿Ya? Y ese es intervalo cerrado. Vamos ahí a marcar intervalo cerrado. Y dice que va hasta el 5/4. Es decir, ¿cuánto vale 5 dividido 4? Eso es 1,25, ya lo habíamos visto, ¿cierto? 1,25 más o menos acá, 1,25. Pero ahora el intervalo también es cerrado. Entonces, si se fijan, se agrandó solo un poquitito con respecto al ejercicio anterior el intervalo donde vamos a estar moviéndonos. Por lo tanto, vamos ahora a aumentar nuestra recta numérica. Como tenemos acá, hemos agrandado nuestra recta numérica porque solamente vamos a trabajar en el intervalo que nos interesa. ¿Ya? Y sabíamos que estaba entre el -1 y el 0 y entre el 0 y el 1. Eso es lo que nos interesa. Y también habíamos visto que el número -1/3 equivale al número decimal 0,3 periódico y el 5/4 ya habíamos visto que vale 1,25 decimal finito. ¿Cierto? Entonces, más o menos habíamos dicho que íbamos a trabajar en un intervalo de este estilo, ¿cierto? Pero lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con fracciones. Este intervalo es estimado ya que solamente lo vimos como números decimales, pero tenemos ahora que transformar ambos denominadores en fracciones equivalentes para que podamos ubicar en la recta numérica dichas fracciones. Entonces, en el ejercicio anterior habíamos visto que tuvimos la suerte de que ambos denominadores eran iguales, pero ahora son distintos, por lo tanto tenemos que ocupar un mismo número para multiplicar y que nos dé el mismo resultado en el denominador. ¿Ya? Entonces primero vamos a ver la fracción -1/3. ¿Y qué es lo que yo les recomiendo para poder transformar la fracción -1/3? Fijarse en el denominador contrario y vamos a multiplicar por aquel. Es decir, que toda la fracción la vamos a amplificar por 4. -1 por 4 me queda -4 y 3 por 4 es 12. Es decir, que el -1/3 se transformó en la fracción equivalente -4 doceavos. Y para que verifiquen de inmediato, -4 dividido 12 nos tendría que dar 0,3 periódico. Ahí está, negativo. Ahora vamos a transformar en una fracción equivalente nuestro segundo. Entonces tenemos que es 5/4. ¿Y qué les dije? Como en la primera nos fijamos en el denominador contrario,
Ahora en la segunda vamos a hacer lo mismo, fijarnos en el denominador contrario, porque tenemos que llegar a igualar los denominadores, es decir, tenemos que llegar a que nos dé 12. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 3. 5 por 3, 15, y 4 por 3, 12. Es decir, 5 cuartos se acaba de transformar en una fracción equivalente y esa es 15 doceavos. Entonces, si yo vuelvo acá a la calculadora, 15 dividido 12 me tendría que dar 1.25. Y efectivamente es así. Entonces, ¿qué tengo acá? Vamos, como indica el denominador, a dividir nuestra recta numérica en 12 pedacitos iguales. ¿Ya? Porque eso es lo que me está indicando. Entonces voy a tomar acá la regla para que pueda ser un poquito más equitativo, que no me quede tan mal. Y vamos a ir dividiendo. Ya. Entonces, como habíamos dicho, hay que dividir en 12 partes iguales cada entero. Del menos 1 al 0 es un entero, del 0 al 1 hay otro entero, del 1 al 2 hay otro entero. Pero recuerden que solamente nos servía este pedacito, incluso más chiquito. Entonces vamos a partir de acá. Como acá tenemos el entero, eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces yo quiero ubicar el menos 4 doceavos y el 15 doceavos. Ahora, tiene que recordar y tiene que seguir un orden. Cuando nosotros estamos ubicados en la recta numérica, del 0 hacia la izquierda se empieza a contar de aquí hacia allá. Entonces el menos 4 doceavos no va a partir contándose de acá. Yo lo hice solamente para ver las divisiones, pero uno va de derecha a izquierda cuando se trata de los números negativos y de izquierda a derecha cuando se tratan de los números positivos. Entonces acá tengo el menos 1 doceavos, el menos 2 doceavos, menos 3 doceavos y justo acá tengo el menos 4 doceavos. Solamente hasta ahí voy a dibujar porque es lo único que nos sirve y es intervalo cerrado. Entonces voy a subir, y vamos a pintar la pelotita porque es intervalo cerrado. Y ahora tengo que ir al 15 doceavos, que es positivo, es decir, que yo voy del 0 hacia el otro lado. Entonces aquí voy 1 doceavos, 2 doceavos, 3 treceavos, voy a ir así 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me faltó 12, 13, 14, 15, porque recuerde que el 1.25 está después del 1. Entonces, más o menos, hasta acá voy a ubicar. Pero también es intervalo cerrado este. No seguí más allá porque ya no nos interesa lo que hay después. Sin embargo, si usted quiere haber hecho el dibujo, tendría que haber dividido también este intervalo o este entero en 12 partes iguales, ¿ya? Pero hasta ahí solamente donde me interesa, entonces yo voy a cerrar mi intervalo. Yo estoy trabajando solamente hasta acá. Es decir, que todos los números que están acá son los que me interesan y los ejemplos que yo puedo obtener. Entonces, como yo transformé esto que me daban en un inicio a fracciones equivalentes, mi respuesta la voy a dar en fracciones equivalentes, porque es imposible que yo la pueda dar con denominadores distintos. Siempre tiene que recurrir a igualar los denominadores. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es ver mis 5 ejemplos que están dentro de este trocito para poder responder. Entonces yo ya sé que está el menos 3 doceavos, sé que está el 0, así que también lo voy a ocupar como ejemplo. Está el 1 doceavos, está el 2 doceavos, está el 1, porque también lo puedo ocupar como ejemplo, el 1, 1, 2, 3, 4, y justo acá tengo mis 5 ejemplos. Volvimos nuevamente a nuestra recta numérica original donde aparecen los ejemplos que debemos graficar.
tengo ahora que graficar el intervalo D, que habla de raíces cuadradas. Pero usted tiene que recordar que las raíces cuadradas, algunas son perfectas y que simbolizan números enteros. Entonces, estamos hablando de una raíz cuadrada conocida. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que justo donde está el 3, aquí, intervalo abierto, no va a estar pintado, ¿ya? Vamos a poner que es la raíz de 9, ¿ya? Porque recuerde que las raíces cuadradas se van ubicando desde el 0 hacia los positivos solamente. No hay raíces cuadradas negativas, ¿ya? Entonces, y tengo que ir hasta la raíz de 15, pero la raíz de 15 no es un número perfecto, es 3.87. Podríamos decir que es casi 3.9. Es decir, que no alcanza a llegar al 4, por lo tanto solamente va a estar hasta aquí. Solo hasta acá es lo que yo estoy tomando y es cerrado, entonces esta parte va a estar pintada. Yo solo me estoy moviendo en este intervalo, en ese trocito que estoy pintando. Por lo tanto, también nuevamente vamos a ampliar la recta numérica y vamos a ver cómo es que podemos ubicar los siguientes números que tenemos acá. Entonces, estamos solamente ocupando el trozo de recta numérica que queremos ubicar nuestro intervalo. Pero lo único que sabemos en este momento es que el 3 lo podemos representar como la raíz de 9, porque nosotros estamos trabajando en el intervalo cerrado de la raíz de 9 hasta intervalo abierto, la raíz de 15. Bien, entonces tenemos que, acá tenemos la raíz de 9 porque una de sus soluciones, la positiva, es 3. Pero antes de aquello, fíjese, antes de la raíz de 9 está la raíz de 8, la de 7, la de 6, la de 5, la de 4, la de 3, la de 2, la de 1. También. O sea que de 0 al 1 yo puedo decir que aquí está la raíz cuadrada de 1. Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Pero yo no puedo decir acá que está la raíz cuadrada de 2. Porque la raíz cuadrada de 2 es 1.41. Es decir, está un poquito corrido nomás. Acá lo que estaría correcto decir es que tenemos que esa es la raíz de 4, porque la raíz de 4 tiene un valor positivo, uno de sus valores positivos es el 2. Entonces, entre raíz de 1 y raíz de 4, yo sé que puedo ubicar la raíz de 2 y la raíz de 3. Esos están dentro de este trocito, no importa cuál. Pero la raíz de 2 y la raíz de 3 están aquí. Son números decimales. Luego viene la raíz de 4. Acá va a estar la raíz de 5, la raíz de 6, la raíz de 7 y también la raíz de 8. Es decir, en este pedacito que tenemos acá. Luego viene la raíz de 9, que es con lo que estamos trabajando. Y acá va a estar la raíz de 10, la raíz de 11, la raíz de 12, raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 14, raíz cuadrada de 15 y finalmente vendría siendo la raíz cuadrada de 16, porque la raíz cuadrada de 16, uno de sus valores, el positivo, es 4. Entonces, en este pedacito de acá, justo tenemos desde la raíz de 10 hasta la raíz de 15. Entonces nosotros estamos trabajando con el intervalo cerrado, desde acá, intervalo cerrado, pintado, ¿cierto? Hasta la raíz de 15, es decir que estaría un poquito antes que la raíz de 16. Vamos a marcarla por acá. O como habíamos dicho, también podemos verlo en la calculadora, 3.87, 3.9, que estaría muy cercano al 4. Y ese intervalo también es, no, creo que me equivoqué, lo copié al revés. La raíz de 9 era intervalo abierto. Es decir, que aquí esto no va pintado. Me había equivocado. El que va pintado solamente es el intervalo de la raíz de 15. Hasta ahí. Todo lo que yo puedo ubicar acá van a ser ejemplos
de raíces. Pero acá sencillamente no necesariamente deberíamos haber entregado ejemplos de raíces, porque después del 3, que no lo podemos tomar porque la pelotita está blanca, ¿cierto? No está pintada, vendría el número decimal 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ¿cierto? Podrían haber dicho todos esos números decimales o haber entregado esto como ejemplos. Es decir, yo puedo encontrar la raíz de 10, la raíz de 11, la raíz de 12, la raíz de 13 y también voy a incluir la raíz de 15, porque como es pelotita negra, la está tomando. Y por último, un mensaje para ustedes. El ejercicio E y el ejercicio F los vamos a dejar como desafío para ustedes. Si tiene duda, por favor, consulte, pero ya sabe lo que tiene que hacer. Si son números enteros, es sencillo, porque es lo que usted tiene más visible. Pero si son fracciones o si son raíces cuadradas, usted tiene que primero relacionarlos con su equivalente o con su otra representación, porque sabe que la raíz de 9 es 3. Entonces acá hay dos representaciones de un mismo número. También sabíamos que si tenemos igual denominador, tenemos que dividir la recta numérica para poder saber qué otros ejemplos podemos ubicar. Y si ese denominador no nos sirve, tenemos que amplificar, como lo habíamos hecho acá. Como este denominador era muy pequeño y no nos servía para poder encontrar 5 ejemplos, tuvimos que amplificar. Y amplificamos por 2. Pero solamente logramos encontrar 4 ejemplos, el 6 octavos, 7 octavos, 8 octavos y 9 octavos. Tampoco nos sirvió porque nos están pidiendo 5 ejemplos. Entonces acá tenemos que amplificar, vamos a dejar el mensaje acá, amplificar por un número mayor. ¿Ya? Porque no nos sirvió dividir la recta numérica en 8 partes. Tenemos que dividirla en más partes, siempre y cuando los denominadores sean iguales. En el otro ejemplo teníamos denominadores distintos. Entonces lo que hicimos fue, primero, igualar los denominadores. Y los igualamos amplificando por el denominador contrario. La primera fracción por 4 y después la segunda fracción por 3. Y ahí igualamos denominadores. Y como esto nos quedó que estaba partido en 12, nuestra recta numérica va a estar dividido cada enterito del 0 al 1 en 12, del 1 al 2 en 12, del 0 al menos 1 también en 12 y si hubiesen querido más, desde el menos 1 al 2 al menos 2 también hay que dividir en 12 pedacitos iguales. Entonces, todo lo que hemos hecho acá es trabajar en la recta de los números reales, ¿ya? Todo esto que usted ha hecho, que ha visto, es trabajar solamente en la recta real. Como dije, desafío para ustedes, ojalá lo puedan hacer. Si tienen dudas, por favor, consulten.